vamos a dar inicio a nuestro Facebook Live. Quiero contarles, bueno, agradecer primeramente a todas las personas que en este momento ya están conectadas, que nos están acompañando, y pues comentarles también un poco quién soy yo, ¿cierto? Entonces, mi nombre es Helen Rojas, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil y pertenezco al grupo de trabajo Vamos UPN. En el día de hoy vamos a realizar una charla llamada Crisis de la Salud Mental en medio de la crisis nacional. ¿Coincidencia? ¿Ustedes qué creen? Esa pregunta la vamos a ir resolviendo a lo largo de la charla. Para iniciar, quisiera como que ustedes nos fueran comentando por medio del chat qué consideran ustedes respecto a la salud mental y pues irles contando un poco de los mitos que tenemos aún, de esos paradigmas que están impregnados todavía en la sociedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decimos que cuando se habla de salud mental se asocia, por ejemplo, a una enfermedad, a que es algo que no existe, a que son personas que están locas, que son personas violentas, es un problema que no tiene solución. También se asocia la salud mental con la que es una pérdida de tiempo, que es algo impredecible, que es algo que sucede como que no tenemos como un historial, como que no se puede detectar. Y creo que este tipo de cosas, este tipo de paradigmas también están pues como muy arraigados en nuestra cultura porque no hemos tenido como también un respaldo por medio de los gobiernos y las diferentes administraciones como para que haya una concientización de lo que significa la salud mental en la sociedad y en la población colombiana, ¿cierto? Es importante tener claro dos conceptos a la hora de hablar de salud mental. Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de salud pública. Y eso ya más adelante lo podrá ratificar pues el doctor Useche. Yo no sé si ustedes recuerdan, ya como para entrar un poco más en materia, hace unos meses la intervención de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuando decía que en palabras textuales, tenemos demasiadas psicólogas, sociólogas, y son carreras que nos sirven para tener mejores ingresos, denigrando por completo la psicología, denigrando por completo los sociólogos y reduciendo estas carreras que son importantes para el desarrollo y el avance de una sociedad, pues a unos mejores ingresos, ¿cierto? Entonces, con esa pequeña cuña quisiera dar la bienvenida al doctor Bernardo Useche, presidente nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, psicólogo de la Universidad Nacional y PhD en Salud Pública. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar acá acompañándonos. Muchas gracias a ti, Helen, por la invitación. Es un gusto estar con Vamos UPN. Yo estudio psicología en la Universidad Nacional, entonces tengo en alta estima la universidad pública desde hace muchísimos años. Y por eso es con todo gusto que quiero participar en esta conversación contigo y en lo posible resolver pues los interrogantes y las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Sin embargo, antes de que continuemos con esta charla, quisiera invitar de nuevo a todas las personas que están acá conectadas, ya somos 16, que si tienen un amigo, una amiga, familiares, los inviten a conectarse porque realmente es muy importante poder dialogar sobre estas cosas, más en estos momentos, como lo mencioné anteriormente, por esta situación que estamos atravesando. Otro aspecto, la salud pública es un derecho fundamental. La salud pública es un derecho fundamental, pero también lo debe ser la salud mental. Son dos cosas que coexisten y se necesitan. Y ya dando esta introducción, quisiera preguntarle al doctor, ¿qué es la salud mental en primera medida y qué factores influyen en nuestra salud mental? Bien, la salud mental es un equilibrio entre cada uno de nosotros, la persona y la realidad. Ahora, es un equilibrio que no es estable, o sea, uno no está con salud mental igual toda la vida. Es un equilibrio inestable, es un equilibrio dinámico, porque cada vez que interactuamos con el medio, con la naturaleza, con la sociedad, con las otras personas, eso produce en nosotros pensamientos, produce emociones, produce
respuestas de nuestro comportamiento, todo mediado por el cerebro, pues, y porque todo es neurofisiológico. La mente no existe independiente del cerebro. Entonces, la salud mental es ese equilibrio. ¿Y qué conlleva entonces una sensación de bienestar? Y como tú lo decías hace un momento, Helen, pues hay una gran división entre la patología mental y las reacciones y problemas mentales que podamos tener como consecuencia de las experiencias que tenemos en la vida diaria. Entonces hay muchas cosas que nos afectan y que es normal. Es decir, si se nos muere un ser querido, lo normal es que estemos deprimidos. Y si ese ser querido es muy cercano a nosotros, uno de nuestros padres o un hijo o un hermano, pues o un gran amigo, el impacto es terrible y uno está en shock durante unos días. Ahora, si 38 años, 9 meses, 7 días después, uno está en el mismo estado depresivo, ha tenido un problema toda su vida de salud mental, ¿sí? Entonces la salud mental, antes, hace unos años, se hacía una gran división entre neurosis y psicosis, y entonces se decía, las personas están bien mucho tiempo, pero cuando entran en problemas y empiezan a tener ansiedad, depresión, estrés, preocupaciones, un poco excesivas, una fobia, ¿sí? Entonces están neuróticas pero están todavía en contacto con la realidad y manejan la realidad y son funcionales en la realidad. Ahora, pero hay una diferencia entre la neurosis y la psicosis, porque en la psicosis ya se perdía el contacto con la realidad. Entonces esos cuadros clínicos severos de esquizofrenia, que hay varios tipos, por ejemplo el catatónico es alguien que se aísla tanto que incluso puede asumir una posición fetal en una esquina durante horas, etcétera. Pues entonces se rompió ese equilibrio con la realidad. O la persona que tiene manías y que entonces tiene unas euforias y tal, pero después ¡pum!, se cae, pero esas manías lo llevan a apostar, a hacer negocios. Bueno, entonces ahí se pierde. Hoy ya no hablamos de neurosis y psicosis, hablamos de problemas mentales y de trastornos mentales. Entonces los problemas mentales se pueden solucionar relativamente fácilmente si existen ciertas condiciones. Y los trastornos mentales, pues ya son cuadros que requieren una psicoterapia profunda y sostenida en el tiempo, digamos, o tratamientos farmacológicos, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Ahora, la otra parte de la pregunta es ¿qué factores influyen en la salud mental? En salud pública, desde finales del siglo XX, se habla de determinantes sociales de la salud, ¿sí? O mejor, los que somos materialistas en el punto de vista, decimos determinación social de la salud, ¿sí? Porque los factores todavía dan la idea de que una cosa se conecta que es como una suma de factores y no que hay una determinación estructural, ¿sí? Entonces esos determinantes sociales de la salud que afectan también la salud mental, pues son de varios niveles. Hay unos macros, la economía, la política, la cultura, la ideología, todo eso tiene una influencia sobre la salud mental. Hay culturas y hay ideologías que que lindan más con perderse de la realidad que otras, ¿sí? Entonces, con todo el respeto, pero en algunas religiones, ¿sí? Uno dice la persona, por ejemplo, las religiones que creen encontrar una respuesta toda la vida en un solo texto, ¿sí? Que ahí está ya la comprensión de todo, pues es una cosa que no me parece muy lógica, ¿no? O algunas cosas muy complejas de cualquier religión, no quiero decir. Entonces, eso es una cosa que lleva a esto. O nuestros campesinos antes, con esa ideología semifeudal todavía, que creían en aparecidos y en brujas, ¿sí? O que los muertos, ¿sí? Por ejemplo, mi madre todavía
le teme a los hermanos y a los padres que fallecieron, etcétera, que se le aparecen y todo eso, y entonces eso le genera angustia, Entonces, pero lo económico es lo fundamental. Es decir, no hay salud mental si no hay necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Porque no hay nada que produzca más angustia que no tener con qué alimentar un hijo, con qué pagar el arriendo. Todos hemos pasado por ahí. Podemos ser los más equilibrados psicológicamente, pero no hemos pagado el teléfono y nos lo van a cortar, y hoy en día quedarse uno sin teléfono es una tragedia. Entonces, entonces a ese nivel macro lo primero es tener las necesidades, y hay los psicólogos como Maslow que muestran que solo se puede llegar a la realización y a la plenitud y al bienestar psicológico si uno tiene resueltas esas necesidades, si no va a invertir todo el tiempo tratando de solucionar eso y no va a poder apreciar pues un atardecer ni disfrutar de una relación con otra persona ni nada, porque está pensando es en el rebusque para sobrevivir. Y así hay otros niveles, el nivel comunitario, ¿sí? La salud mental no está relacionada en qué barrio vivimos, en qué condiciones, qué relaciones tenemos con esa comunidad, ¿sí? ¿Es una comunidad que nos apoya o yo salgo pues es defendiendo a la defensiva de todo el mundo, ¿sí? Yo viví en un barrio pobre en Bogotá cuando era adolescente, y si iba a hora de la tarde me tocaba caminar por la mitad de la calle pendiente a ver para dónde salía corriendo, pues si salía un malevo o unos malevos en cualquier esquina. Entonces uno llegaba pues agotado, angustiado, y no podía dormir pues del esfuerzo que hizo mientras caminaba 20 cuadras, ¿sí? Entonces es muy importante tener relaciones interpersonales y pertenecer a comunidades y tener buenas relaciones, y eso es lo que se llama una red de apoyo que alimenta la salud mental, ¿sí? Ahora, hay una relación uno a uno entre desnutrición y salud mental, porque ya dijimos, ese dualismo cuerpo-mente no existe, ¿sí? La mente está ligada al cuerpo, y un organismo desnutrido es un organismo sin ninguna defensa y lábil, es decir, débil emocionalmente, y se puede afectar. Y por último, afecta mucho el que uno tenga, le haya dado un sentido a la vida, ¿sí? Tenga unas metas, ¿sí? Tenga un ideal, digámoslo así, y eso, sin ser idealistas, es tener una dimensión espiritual, digamos, que nos conecte, que nos facilite el interactuar, que nos ayude a ser compasivos, es decir, a ponernos en los zapatos de los demás, a tener un sentido de lo colectivo, porque somos seres sociales. La salud mental no existe en el individualismo, y entonces todo esto se ve afectado por una sociedad pues como la que vivimos. Totalmente de acuerdo, doctor. Esto de la red de apoyo sí que es crucial cuando uno tiene algunos síntomas relacionados con la salud mental afectados, ¿no? Yo, para abordar la siguiente pregunta, quisiera mencionar acá unas cifras de la Secretaría Distrital de Salud del 2017, que dice, este es el promedio de personas que han pensado y han tenido la idea, persistente en su vida de acabar con ella. Entonces, dice que en el estrato 1, 2, 3 y 4, el 4,5% ha tenido deseos de acabar con su vida. Y entre los estratos 5 y 6 se reduce a la mitad. O sea, más de la mitad, solo el 2%. O sea, eso lo único lo que hace es reafirmar lo que decía el doctor, de que las condiciones de vida también son muy importantes. Y adicional a eso, también el trabajo cómo dignifica a la gente, ¿cierto? Quisiera mencionar estas dos cifras también. Entonces, por ejemplo, dice, en el 2017 la tasa de desempleo nacional fue del 9%, pero más del doble, o sea, el 19,2% entre los hombres de 15 y 24 años, pero mucho mayor porque fue el 23,5% para las mujeres del mismo rango de edad. Esto quiere decir que de cada 10 personas, 2 están desempleadas.
O sea que estos factores sí se ven muy relacionados también y la salud mental también tiene un rasgo de género, ¿cierto? Eso quisiera mencionarlo para abordar la siguiente pregunta que le quiero hacer, doctor, y es, ¿qué, ¿por qué debemos cuidar nuestra salud mental? O sea, ¿por qué es tan importante? Y por calidad de vida, así se dice en psicología, por poder disfrutar de un bienestar integral, porque eso nos permite, cuando uno dice necesidades básicas, una necesidad básica es la salud, incluida la salud mental. Hay una frase famosa de la Organización Mundial de la Salud que me parece muy válida, y es que sin salud mental no hay salud. No es que sean dos cosas distintas, y no, es que si no hay salud mental no estamos bien. Y además la salud mental afecta a la salud física. Hoy sabemos, y no solo como antes se decía, que hay enfermedades psicosomáticas. Entonces antes le enseñaban a uno, las úlceras son por el estrés, tal cosa. No, hoy sabemos que en cualquier enfermedad crónica o aguda que se presente, el componente emocional es grande. Y al revés, si uno está muy enfermo físicamente, pues eso tiene un impacto en la salud psicológica. Entonces la salud mental hay que preservarla como parte de la salud para poder. Ahora, en segundo lugar, para decirlo en términos empresariales, por productividad. Porque es que si no tenemos ese equilibrio mental, ese equilibrio psicológico, esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad de manejar las relaciones, de planear, ¿sí? Si estamos acosados por la irritación, por la melancolía, si estamos eso, pues no podemos ser productivos, ni como estudiantes, ni como profesionales, ni como trabajadores, ni como deportistas, ni nada. Yo tuve la oportunidad de ser psicólogo del Once Caldas unos años, y todos sabemos cuántos goles se pierde el que patea un penal, así sea Messi. ¿Cuál es el factor allí? ¿El entrenamiento? No, lo ha tenido todo. La dimensión psicológica. ¿Sí? Entonces, para ser productivos en la vida, hay que estar con ese equilibrio que le permita a uno concentrarse en lo que es, en el presente, ¿sí? Desarrollar todo su potencial, etc. Y por autonomía, digamos, porque entre más se deteriore la salud mental de una persona, más dependiente va a ser, hasta llegar a ser casi que custodiable, ¿sí? Es decir, que no puede vivir independientemente. Entonces, necesitamos de esa dimensión que estamos llamando salud mental o equilibrio psicológico para poder desenvolvernos en la vida, alcanzar nuestras metas, aunque alcanzar las metas no depende de la salud mental ni de lo individual, depende de otra serie de factores también, ¿sí? Pero por lo menos tener ese componente a nuestro favor. No sé si eso te responde, Helen, o quedan lagunas. No, perfecto, doctor. Mira, yo quiero aprovechar para saludar a las 26 personas que en este momento están conectadas con nosotros, agradecerles por estar escuchándonos, y nos hacen una pregunta que me parece como difícil, o sea, pues desde mi perspectiva, y es ¿cómo ayudar a alguien que no se deja ayudar? Esto es muy común dentro de los síntomas de la salud mental. Cuando uno está afectado es muy difícil a veces abrirse, lo digo por experiencia propia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es una pregunta que nos hacen desde el público, y quisiera saber el doctor qué opina antes de abordar las siguientes. Sí, esto es fundamental porque el equilibrio psicológico incluye el tener una percepción realista de la vida, del entorno y de uno mismo. Y esa percepción realista incluye saber cuándo uno está jodido o cuándo necesita ayuda, ¿sí? Porque no se trata de que uno, es decir, hasta el hombre araña necesita de ayuda para escalar los edificios. Entonces eso no, ¿sí? Entonces todos debemos saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, para decirlo en esos términos. Y entonces debemos saber
en donde necesitamos ayuda, ¿sí? Y de ahí la importancia. Ahora, ayuda para consultar, pero segundo, saber con quién se consulta, ¿sí? Porque si uno se equivoca en quién se consulta, pues realmente... Ahora, como la sociedad se ha vuelto esta cultura de la economía neoliberal nos ha llevado a un egocentrismo radical, ¿sí? Donde solo pensamos en nosotros mismos y sálvese quien pueda. Pues de un lado, entonces aumenta esa sensación falsa de que yo puedo conmigo y no necesito de nadie, ¿sí? Y segundo, no hay quien ayude. Es decir, bueno, ayúdeme, pero vale tanto eso de que entonces la situación es muy difícil. Entonces, si quien hace la pregunta debe ser que ha visto en el otro, eso es muy común, que tiene unos problemas, ¿sí? Y que necesita consultar, ¿sí? Entonces hay que buscar quién es la persona significativa para que le llegue a esa persona, para que lo confronte en buenos términos, ¿sí? Porque el mejor amigo no es el que solo le dice que sí a todo, sino, oiga, usted aquí la embarró, ¿cierto? Pues yo no lo voy a fusilar por eso, pero usted la embarró. Entonces, mire, aquí usted está mal, mire a ver quién es la persona significativa que puede llevar a esa aceptación, ¿sí? Porque sin eso no hay nada, no se puede avanzar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Antes de iniciar también la otra pregunta, quiero mencionar esto. A raíz de la reorganización de servicios de salud, se cerraron 16 servicios de salud mental, establecimientos de salud mental que había en la anterior administración, y se abrieron 4 por criterio de rentabilidad. A hoy no hay ambulancias para atender crisis psiquiátricas. Entonces, la pregunta, doctor, es la siguiente. En un país como Colombia, ¿qué papel debe jugar el Estado en la atención de la salud mental? Bueno, empiezo por comentando lo que acabas de decir antes de preguntar, y es lo siguiente. En Colombia somos maestros en tener documentos y resoluciones de salud para resolver todo. Hoy hubo reunión del Consejo Nacional de Salud Mental, extraordinaria, ¿sí? A las 11 de la mañana. Tema del día, tema principal, las rutas de atención integral en salud mental, ¿sí? Entonces, va a salir otro documento que dice, en un caso de suicidio, se atiende por la línea 192, opción 4, y después se llama a la policía o se llama una ambulancia, y de la ambulancia se lleva a un hospital, y el hospital tal no sé qué, etcétera, etcétera. Quienes hemos trabajado en esto y conocemos, sobre todo en las regiones apartadas, pero eso es igual en todas partes, ¿cuál es la realidad? Es que esas rutas son unas trochas que se interrumpen cada rato, ¿sí? Entonces, un caso de abuso, de violación de un niño que está completamente documentado, entonces se atiende aquí, se manda a la fiscalía y ahí dura 3 años en empezar a atenderse. Un suicidio se atiende de urgencia en el hospital, pero la EPS nunca autoriza la consulta posterior. Entonces, hemos tenido casos de hospitales en poblaciones, en territorios que no son más, pues en los departamentos más pobres, digamos, donde ha habido una sola persona ha entrado 17 veces por intento de suicidio. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que se atendió hasta cierto punto, pero nunca se le atendió integralmente, ¿sí? O sea y entonces, ¿qué pasó? Volvió y lo intentó. La 18 vez no ingresó, sino que falleció. Es decir, el suicidio se consumó. Esa es una realidad. Entonces, lo primero es eso, dejar claro que hay muchos problemas y eso que había en Bogotá de algunas ambulancias con un psiquiatra a bordo, unos psicólogos a bordo que podían atender y tal, creo que todo eso se limitó muchísimo y apenas ahora está empezando a recomponerse un poco en la actual administración.
¿Cuál es el papel del Estado? Mire, ahora con motivo de la pandemia, la Federación Mundial de Salud Mental sacó una declaración. Y yo de ahí recuerdo, porque lo escribí en un documento que le envié al presidente de la República, una frase que dice más o menos esto: la salud mental es un bien preciado y un patrimonio de las naciones, que debe priorizarse de la misma manera que la salud física. Es decir, el Estado tiene toda la responsabilidad del mundo en la salud mental, igual que la salud. Aún en los estados capitalistas más, aún en la cuna del capitalismo, como fue Inglaterra, ¿sí? Donde hubo un momento después de la Segunda Guerra Mundial en que se creó un sistema de salud, servicios nacionales de salud, ¿sí? Que incluían salud mental, que eran gratuitos, cubiertos por impuestos, y de la frase era de la cuna al cementerio. O sea, se prestaban en todas las etapas de la vida. Y yo no sé si algunos de ustedes hayan visto el documental Psico de Michael Moore, si no se lo recomiendo, porque es un viaje por varios países visitando el sistema de salud. Y miren, deténganse en Inglaterra, cómo era, ¿sí? Es decir, no hay disculpa para que un Estado no, así sea capitalista, ya no hay que ser socialista, ni mucho menos, ni hay que ser, es decir, de entre 1948 y hace 8 años que los últimos primeros ministros ingleses decidieron entrar a saco con ese, o sea, por 60 años, pasaron pues todo tipo de gobiernos, y ese es un país que tiene una reina, una monarquía que viene de lo feudal, y sin embargo cuidaba de la salud de sus ciudadanos. Lo demás es una vergüenza. Un Estado que no cuida de la salud, como ha sido el nuestro, con el sistema de salud que tenemos, que es un sistema de salud que con cifras del mismo Observatorio Nacional de Salud Pública, de los Institutos Nacionales de Salud, ha demostrado que el 53% de las muertes, el estudio se hizo entre 1998 y 2011, en ese periodo, el 53% de las muertes, o sea, 1 de cada 2, fueron muertes evitables, es decir, muertes que no han debido ocurrir todavía, porque no es que se eviten eternamente, pues porque todos nos vamos a morir, sino que no se han debido morir, o porque no se previno, o porque no se atendió la urgencia, el famoso paseo de la muerte, o porque no se le facilitaron los medicamentos, o porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esa es una de las vergüenzas de cualquier Estado y de cualquier gobierno, no responder por la salud, y no responder por la salud mental aún más, ¿sí? Y termino la respuesta, porque es que yo me voy exaltando, porque son cosas que me mortifican mucho. Antonio Gutiérrez, o Guterres dicen los portugueses, secretario general de las Naciones Unidas, hizo también en estos días de la pandemia un llamado a, comillas, a los gobiernos, a las autoridades de salud, para abordar la salud mental durante la pandemia en toda su dimensión. Y declaró que los servicios de salud mental son una parte esencial de las respuestas de los gobiernos al COVID-19. Y aún más insistió, estos servicios deben expandirse, los de salud mental, y deben financiarse completamente. En Colombia no hemos hecho nada de eso durante la pandemia. Es decir, no se han expandido significativamente los servicios de salud, y mucho menos se han financiado. Se han contratado, por ejemplo, más psicólogos para la línea 192, ¿sí? Pero de una manera que es insignificante. Y eso gracias a una donación del gobierno del Canadá, ¿cierto? Porque o si no, tal vez no se hubieran aumentado. Entonces la situación es realmente alarmante y la situación es realmente crítica. Sí, realmente es muy preocupante. Yo creo que también es muy, pues enfatizando lo que decía el doctor, es importante empezar a pensarse en una estrategia nacional, pero de verdad, o sea, una estrategia nacional que aborde estas complicaciones. La tercera pregunta, doctor, también va en esa misma línea, ya que, pues como lo dice la charla,
la crisis de la salud mental en medio de la crisis nacional, porque muchas personas creen que se ha agudizado o sea, que a raíz de la COVID-19 es que hay problemas de salud mental, o sea, los problemas de salud mental son históricos, así como también la psicología y toda esta área social ha sido desfinanciada históricamente, ¿sí? Entonces la pregunta es, así como se agudizó la crisis económica, o sea, así como se agudizó la crisis económica a raíz de la pandemia, ¿cómo ha afectado la salud mental de los jóvenes, hablo también de las mujeres que están en su casa todo el día, que se les ha recargado la economía del cuidado sobre sus hombros, ¿sí? Porque eso también, como lo decía en un inicio, eso también tiene un sello de género. Eso también afecta a las mujeres impresionantemente. O sea, no en vano cuando vemos toda esta sintomatología de la salud mental, vemos que las más afectadas en medio de eso son las mujeres, son las que más síntomas tienen. Entonces hablamos de dolor persistente de cabeza, hablamos de ansiedad, de estrés, de depresión, todo este tipo de cosas juegan un papel fundamental. Y también hablando, por ejemplo, de los estudiantes, de los jóvenes, ¿sí? De los jóvenes, porque, por ejemplo, hablo en el caso de mi universidad. En mi universidad solo hay 3 psicólogas, ¿sí? Para toda la universidad, para más de 7,000 estudiantes, y eso acobija a los estudiantes de pregrado, de posgrado, y también acobija a los trabajadores, y también acobija a los maestros y maestras. O sea, realmente es una situación deplorable. Entonces, quisiera saber también cómo ha afectado pues a la población colombiana la salud mental en medio de esta crisis nacional. La salud mental era precaria en Colombia antes de la pandemia. Desde el 2015, en que se publicó la encuesta nacional de salud mental, y ya los datos eran alarmantes. Y en los últimos años fueron creciendo. Y se pueden hacer comparaciones. Digamos, aumentó la consulta por depresión, pero más entre las mujeres. Pero aumentaron los suicidios más entre los hombres, ¿sí? Lo cual no quiere decir, el problema de género es muy importante, pero también hay que profundizar, porque hay factores, por ejemplo, culturales. El mismo machismo es una barrera para que el hombre, por ejemplo, consulte por depresión, porque se supone que la mujer sí puede tener esa alternativa y puede tener libertad emocional, expresar lo que siente, etcétera, mientras que el hombre supuestamente no. Ese es uno de los elementos que puede explicar por qué se suicidan más hombres, pero consultan más las mujeres, ¿sí? Entonces eso es un problema concreto. Ahora, la salud mental, antes de la pandemia, fue una frase que le escuché a Juan Luis Castro, el senador del Partido Verde, que es psiquiatra, y que creo que se ha ido ganando popularidad. La salud mental es la cenicienta de la salud. Y ya hace un momento describí cómo la salud en general está muy mal. Entonces, como la salud mental, pues no es un machetazo ni una cosa pues así, esto pues menos atención. Como decías tú al comienzo, no se ve, entonces no se ve la herida, entonces se atiende mejor. La cenicienta de la salud es la salud mental. Pero con la pandemia se agravó. Por supuesto, se agrava más entre los más pobres, ¿sí? Vulnerables, que se dice ahora que es una manera pues de eludir la condición económica. El vulnerable es el que está en la calle, el que vive en el Chocó, es el que, o sea, los más llevados, a esos afecta más la salud mental, porque todas las condiciones que tienen son adversas y ahora se multiplican, ¿sí? Yo tengo una hipótesis que creo que es bastante robusta, se dice en ciencia ahora, y es que hay una correlación muy alta entre el número de suicidios y los ingresos en cada municipio. O sea que los municipios de más alto suicidio, donde hay más altos suicidios, de mayor prevalencia de suicidio, son aquellos
municipios más pobres. Habría que ver, por ejemplo, Tasajera, en estos días que está en las noticias, ¿sí? ¿Cuál es la salud mental? Bueno, ahora, la pregunta es también, ¿cómo afecta la pandemia a la salud mental? Pero hay unas cosas que son básicas, de muchas maneras, pero básicamente, la pandemia conlleva todo tipo de incertidumbres. La incertidumbre es un ariete contra el equilibrio psicológico. Pone en tela de juicio la salud mental de una persona o de un grupo o de una población. De eso no hemos hablado, pero también hay que hablar de la salud mental de las poblaciones, no solo de los individuos, ¿sí? Pero, ¿y por qué la incertidumbre? Porque la salud mental tiene que ver con cierta sensación de control de la realidad, de poder actuar sobre una realidad. O sea, no importa que haya problemas, pero si yo sé cómo y cuáles son mis recursos y cuáles, ¿sí? y con quién cuento, etcétera, etcétera. Entonces, hay familias que tienen muchos recursos, por ejemplo, porque son muy solidarios entre sí. Entonces, hoy no he podido pagar el almuerzo, entonces sé que no puedo pagar el arriendo, sé que mi hermana me cubre por este mes mientras tanto y yo hago tal cosa, ¿cierto? Entonces todo tipo de incertidumbre, ¿me va a contagiar? ¿No me va a contagiar? Las madres con los niños, ¿por qué están tan angustiadas de que el gobierno quiera que pronto vuelvan a la escuela? Bueno, porque es que es un hijo, es un riesgo. Además, cuando conocemos nosotros cómo son nuestras escuelas, qué espacios tienen, etcétera, ¿sí? Entonces, la incertidumbre. Y otro elemento clave es que la pandemia nos obliga a cambiar nuestros patrones de conducta, nos obliga a cambiar nuestros hábitos. La salud mental va mejor cuando uno tiene automatizadas muchas cosas y entonces puede dedicarse más, por ejemplo, a disfrutar algo, a no tener que... Si yo no tengo que resolver cómo voy de mi casa al trabajo, de mi casa a la universidad, no estoy ocupando mi cerebro ni mis emociones en resolverlo, sino que voy oyendo la clase que grabé del profesor o voy haciendo otra cosa. Pero si yo tengo que salir a ver en qué me voy, ¿sí? O si el Transmilenio sí lo desinfectaron y estoy pensando en él. O sea, cambian completamente eso y nos cambian las condiciones y nos obligan a cambiar las conductas. Entonces, eso nos va a afectar. Bueno, y las medidas de confinamiento impactan muchas cosas. Las relaciones interpersonales pueden ser una oportunidad para mejorarlas. Pero bueno, ya hemos oído hablar de violencia intrafamiliar todos estos días en las noticias. ¿Por qué? Porque es que se concentra allí. Ahora, no es lo mismo cuando uno está confinado en un apartamento dúplex con vista al parque o vista al mar y entonces, ¿sí? Yo, por ejemplo, he conversado con estudiantes que eran independientes y vivían con otros estudiantes, que es una manera de vivir, ¿sí? Y tal, en un apartamento, y que ahora les tocó volver a vivir con la mamá y con el papá, ¿cierto? Y a dormir con el hermano chiquito y el hermano más grande. Entonces, las condiciones se vuelven muy negativas, se interrumpen, se desorganiza la vida sexual, la satisfacción sexual y una vida sexual y la salud sexual es un componente muy importante de la salud mental. Entonces todo esto se altera, ¿sí? Entonces es otro factor que suma allí. Eso es lo que yo diría sobre ese punto, Helen. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer a todas las personas que siguen acá conectadas y nos hacen una pregunta que me parece que es muy pertinente. Un saludo también, pues digamos, para todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que están aquí conectados, que los he visto interactuando mucho, a personas del equipo de Trabajo Vamos UPN, a compañeros de la universidad, también vi que se conectaron personas de Colsip, entonces es muy agradable tenerlos acá.
¿Qué pasa con la depresión en los niños? ¿Cómo podemos tratarla? Pues es un tema que también ha tenido muy preocupado pues a las hermanas mayores, a los hermanos mayores y a los papás, porque realmente es muy difícil. El niño, a per se, los niños son movimiento, son libertad, y pues realmente a veces estar dentro de cuatro paredes es muy difícil, en un mundo de adultos también, ¿no? Sí, yo no soy un especialista en niños, entonces puedo dar un criterio general, pero seguramente habrían colegas que podrían responder esto muchísimo mejor. Eh, para mí, la clave durante la pandemia del cuidado de la salud mental con los niños es la actitud y la conducta que deben tener los adultos, los padres que comparten con ellos, de observar cuidadosamente, de estar atentos a los cambios, ¿sí? Y en esto hay que ser ecuánimes, porque muchos pediatras, por ejemplo, se quejan de que hay madres que por la cosa más insignificante, pues, llegan con el niño donde el pediatra. Entonces, podríamos comparar y diciendo, también pues puede que se observe una cosa, un comportamiento un poco diferente o algo, y eso necesariamente hay que llevarlo al psiquiatra infantil, ¿sí? Bueno, si es posible obtener una cita con el psiquiatra infantil. Hay muy pocos psiquiatras infantiles, ¿sí? Hay muchos más psicólogos infantiles, pero la niñez en ese sentido ha estado muy desprotegida, ¿sí? Entonces hay que observar. Y pueden haber variaciones de los estados de ánimo en dos sentidos. O se aceleran los comportamientos, lo que se llama hiperactividad, irritabilidad, ¿sí? Llanto, etcétera, depende pues, de la edad del niño, etcétera, asume distintas formas, ¿sí? O se desaceleran. Entonces, retraimiento, aislamiento, desinterés, etcétera. Entonces, eso es lo que yo digo, hay que observar y de acuerdo con eso hay que actuar. Entonces, en los primeros momentos en que se detecta eso, pues sí, si el niño está acelerado, o sea, todas sus emociones están tensionándose, y eso tiene un efecto sobre la conducta motora, sobre caminar, sobre moverse, sobre saltar, sobre todo eso, ¿sí? Entonces, hay que crear una serie de actividades y de espacios para que el niño se pueda relajar, ¿sí? Y si la cosa es que se desaniman y el aislamiento es lo que predomina y el modo melancólico aparece, pues entonces hay que crear una serie de situaciones donde el niño empiece a participar, a ganar motivación, etcétera. Esa es la primera respuesta, ¿sí? La respuesta inicial, ¿sí? Depende de cómo evolucione eso. Entonces, es distinto, porque si hay niños que ya han tenido un diagnóstico de un cuadro clínico de depresión infantil, más atención hay que tener. O sea, quien tiene lo que se llaman diagnósticos preexistentes en salud mental requieren muchísimo cuidado, ¿sí? A cualquier edad, ¿sí? Hay que estar atentos, y quienes reciben medicación hay que estar atentos a que esa adherencia al tratamiento no se interrumpa, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor. Ya nos quedan solo dos preguntas. Quisiera abordar, por ejemplo, esta cifra que sale recientemente de Medicina Legal, que dice que en un 4% en Colombia del 2018 al 2019 hay un aumento porcentual en los suicidios consumados en Colombia, del 3,2%, por encima de los homicidios, de los accidentes de transporte y las muertes por accidentes. A mí eso me parece realmente preocupante y alarmante. Entonces yo quisiera saber, doctor, por ejemplo, ¿a qué se debe, por ejemplo, el incremento de los suicidios en los jóvenes? Bueno, primero sobre las cifras. Esas cifras son reales, digamos, porque el Instituto de Medicina Legal la reporta con base en las autopsias y el dictamen forense de que hubo un suicidio. Entonces, entre el 18 y el 19 aumentaron en ese
en ese porcentaje de 3 punto algo, lo cual es muy grave. Ahora, curiosamente, en estos días me llamó una reportera de un medio y me dijo, doctor, deme una respuesta de por qué han aumentado los suicidios, según acaba de informar Medicina Legal durante la pandemia. Y yo empecé y dije, ¿tiene los datos? Y me mandaron la tabla de Medicina Legal. Y curiosamente, comparando entre marzo y junio del 2018 y marzo y junio del 2019 han descendido los suicidios, el número de suicidios en general. Es decir, el confinamiento ha tenido ha incidido en que no, en que comparado con el año anterior, en los periodos de meses, no hayan aumentado, sino que hayan decrecido. Ahora, hay que estudiarlo. Ese dato lo vi hace 2 días o algo así, no he tenido tiempo de sentarme a mirar, pues, y a interpretar y ver. Bueno, por ejemplo, puede haber lo que dicen en salud pública, un factor protector, porque las personas están en familia, digamos, ¿cierto? Entonces, hay mucha interacción, hay mucho más cuidado, etcétera. Habría que mirarlo, porque en ciencia siempre tenemos que partir de la realidad también y de los datos. No se trata es decir, cuando yo digo está crítica la situación de la salud mental, no es, alguien puede decir, es que el doctor Useche tiene una posición muy ideológica. Y entonces, esa posición ideológica de crítica al gobierno lo lleva a decir, no, hay que partir de las cifras y hacer el análisis concreto. Y por eso menciono esta cifra que me llamó la atención, que va en sentido contrario de lo que venía pasando. Pero ¿de qué estoy seguro? De que ha aumentado las ansiedades, los estrés, todas, sí, las somatizaciones, todo lo que en términos generales tiene, todos han aumentado. Sí, nos hemos observado, sí. Todos sabemos que estamos comiendo más, por ejemplo, ¿sí? Para mí eso, y ese es un reflejo de la ansiedad. Me paro cada minuto a ver, y había dicho que no comía más chocolatinas Jet, y ahora cada rato me como una chocolatina Jet, porque eso sí trato de que sean de las pequeñitas, pero todo eso tiene que ver con el comportamiento ansioso, que, ¿sí? Bueno, y también a veces empieza uno a decir, yo estoy más irascible. Pero bueno, pues que llevo 4 meses trabajando frente al computador y tal, entonces no van a querer que yo sea pues completamente plano frente a esa situación. Entonces la situación general se ha agravado. Ahora, en particular, la pregunta del suicidio en los jóvenes, yo creo que hay 2 puntos que siempre aparecen cuando uno se aproxima a este fenómeno. Uno es la desesperanza. El suicidio, por definición, es llegar a un punto donde no hay esperanza, donde no hay posibilidad de algo mejor, ¿sí? En ese sentido, un suicidio es un fracaso de la sociedad, de no poder cuidar a sus miembros, ¿sí? Y bueno, y es un fracaso hay responsabilidades a distintos niveles, desde los niveles, y esa es una de las culpas siempre que le quedan a las personas cercanas a alguien que se suicida, ¿sí? Yo he entrevistado muchas, pero si yo era la mejor amiga, si era mi confidente, si yo estuve a las 10 de la mañana con él de 10 a 12, fuimos a almorzar y a las 4 de la tarde se suicidó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Y entonces, en el suicidio, tampoco soy un experto en suicidio, estoy aprendiendo mucho al lado de colegas que son realmente expertos en esto, y hay doctores como el doctor Carmona en Manizales o el doctor Pablo Daniel Acero en Bogotá, de quienes todos los días aprendo, porque ellos llevan muchos años investigando, trabajando, asistiendo a personas como esta. Pero, ¿cuál es mi conclusión? Entonces, no sé, te doy la palabra y qué pena porque se haya caído la transmisión. A ver cómo resumimos esto, que podrían ser recomendaciones. En primer lugar, los psicólogos siempre hemos recomendado libertad emocional. Esto quiere decir que tengamos la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, cómo están variando, y de expresarlas.
y de comunicarlas para poder no solo recibir asistencia o orientación, sino nosotros mismos equilibrarnos. Y esto va para ambos géneros, porque la sociedad patriarcal, como se dice ahora, o el machismo, como lo llamábamos en mi época, al hacer esa diferenciación de roles entre los géneros, decía, las mujeres pueden llorar y los hombres no. O sea, las mujeres pueden expresar sus emociones y los hombres no. Y una psicóloga, Sandra Bem, que pudo demostrar, después de investigar muchos años, que a mayor libertad emocional, mejor salud mental para hombres y para mujeres. Es decir, que los hombres que también lloramos, que los hombres que también nos conmovemos, que todo eso, tenemos más salud mental que los hombres que no lo hacen, y en general. Bueno, lo segundo es entender este principio, y es un principio filosófico sobre la libertad. La libertad es la conciencia de la necesidad, decía Hegel. Eso viene de atrás y continuó, después otros dijeron lo mismo, pero Hegel lo desarrolló bastante bien. Es decir, nosotros no somos libres cuando hacemos lo que se nos da la gana. Porque mucho del sufrimiento y del desequilibrio emocional nace de que estamos insatisfechos con lo que quisiéramos hacer y no podemos hacer. Y el mundo no hace sino darnos frustraciones a cada rato. Pues salvo en los programas de televisión y en las novelas de Corín Tellado siempre los amores terminan bien. En la vida real los amores generalmente terminan mal, porque tienen su contraparte que es el desamor, es una ley. Entonces, ser conscientes de la realidad y ser conscientes de lo que es necesario hacer frente a esa realidad. Eso es lo que nos hace libres. En este momento, los estudiantes de la pedagógica que decidieron asistir tomaron una decisión consciente. Esto me interesa y necesito hacerlo y voy a escuchar esto. Pero podían estar, si son gamers, dándole a cualquiera de estas cosas o podían hacerlo. ¿Sí? Entonces, entender eso. Esos dos principios, libertad emocional y la libertad como conciencia de la necesidad, son como orientadores. Ahora, hoy la ciencia experimental y la ciencia neuropsicológica y psicofisiológica ha demostrado que la meditación y el budismo zen en general, no como religión, sino los principios, la filosofía de la vida, son elementos que logran darnos mucha estabilidad, esa estabilidad inestable de que hemos hablado, que es el equilibrio emocional. Entonces es una cultura ajena a nosotros. O sea, un japonés sale todos los días, llega del trabajo y se pone un kimono y sale descalzo y camina y se mete a un jacuzzi donde están todos los de la cuadra, ¿sí? Desnudos y tal, y entonces están en contacto con el calor del agua, luego salen, ¿sí? Y han sentido las piedrecillas y la hierba húmeda y tal. Nosotros, ¿cuándo hacemos eso? Eso no lo hacemos. Nosotros vivimos atados del pasado, esclavos del pasado, o ilusos con un futuro que no sabemos qué va a pasar. Y todas estas filosofías lo que hacen es decir, hombre, conéctese con la realidad del aquí y del ahora. Y por eso todos hemos oído hablar en los últimos días de mindfulness. Pues mindfulness son una serie de técnicas psicológicas y psiquiátricas para el equilibrio emocional y la salud mental que están derivadas de la meditación y de estos principios budistas. Entonces, la principal recomendación es familiarícense con el mindfulness. Entonces, por ejemplo, hay una psicóloga amiga, Constanza González, que lleva 15 años o más trabajando
en esta área y tiene una serie de herramientas, llama ella, de ejercicios, uno de los cuales te envié, Helen, para que por favor lo transmita. Lo transmitas, ¿cierto? Que son unos pasos y un ejercicio que si lo hiciéramos diariamente y que no lleva sino pocos minutos, empezaríamos a darnos cuenta que nos contactamos más con la realidad, que armonizamos más nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta con la realidad, que fue lo que dijimos al comienzo de qué es la salud mental. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. No hay nada que me produzca más satisfacción y más tranquilidad que estar en contacto con estudiantes, así sea de esta manera virtual. Porque es el tiempo mejor invertido que alguien que ha sido profesor 50 años pueda tener.